Amén. Bendiciones para todos, hermanos, hermanas, todo aquel que esté viendo este video en esta hora. Damos gracias al Señor, como siempre, por darnos el privilegio de poder estudiar su palabra y poder saber qué Él tiene preparado para nosotros. Vamos a hablar sobre la iglesia en este día, en esta hora. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de este tema. Los que forman parte de la iglesia de Jesucristo implica que los creyentes han sido santificados. Ser santo principalmente es un atributo de Dios. Pero gracias a Dios estamos unidos a Cristo, quien ha hecho nuestra sabiduría, ¿no es cierto? Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Porque tenemos promesas. Es por eso que debemos purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo también y lo que contamina nuestro espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Se proclama el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles y las personas que no conocen al Señor lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y familia de Dios, miembros de la familia de Dios edificados y sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también somos edificados juntamente para hacer morada de Dios por su Espíritu. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombre. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente y es columna y fundamento de la verdad. Mi casa, dice el Señor, será casa de oración. Eso lo dice nuestro Señor en Lucas, capítulo 19, versículo 46. En Mateo, capítulo 21, versículo 13. Y en Isaías, capítulo 56, versículo 7. Mi casa será casa de oración, dice el Señor nuestro. Esto no quiere decir que no vayamos a la iglesia. Esto nos dice que nosotros mismos, cada uno podemos ser iglesia al escuchar y obedecer el Evangelio de Dios, al purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para nuestra santificación, y al estar unidos a Cristo, llegar a ser una ofrenda aceptable a Dios, siendo fiel al único Dios viviente y siendo columna y fundamento de la verdad. O sea, creer en Dios, reconocer a Jesucristo y estar preparados en las Escrituras, en la palabra de Dios, seguir a Jesús y estar en oración. Ahora también nos dice, somos edificados juntamente para hacer morada de Dios en su Espíritu. Esto nos dice que debemos congregarnos y al ser edificados por Cristo juntos seremos morada de Dios en la iglesia. Ese templo, ¿no es cierto?, que es construido por el hombre. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Dignos de confianza son, dice la palabra del Señor en el Salmo 93, versículo 5, dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Somos templo del Dios viviente, la iglesia que se reúne en su casa. ¿No es cierto? La palabra del Señor nos dice que es importante que nos reunamos, ¿no es cierto?, en la iglesia. Que nos reunamos en la iglesia, ¿no es cierto? Y nos dice que nuestra santidad es el adorno de su iglesia. Nos dice que nosotros también somos iglesia, que cada uno de nosotros, cuando estamos en oración, cuando alabamos al Señor, cuando adoramos su nombre, ¿no es cierto?, cuando lo glorificamos, cuando lo honramos, cuando predicamos su evangelio, cuando estudiamos su palabra, ¿no es cierto?, nos convertimos en una iglesia. Y el adorno de esa iglesia debe ser el ser santos, el estar siendo santificados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en Cristo, para ser dignos ante la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y es importante que juntamente nos edifiquemos todos para llegar a ser morada de Dios, porque Dios no mora en edificios hechos por el hombre. La palabra del Señor lo dice, ¿no es cierto? Lo dice en Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Sin embargo, cuando todos nosotros, sus hijos, nos reunimos para edificarnos juntamente en Cristo, llegamos a ser morada de Dios en su Espíritu, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es por eso que es importante ser iglesia
e ir a la iglesia para edificarnos, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos, ayudarnos a través de la oración. Que el Señor pueda recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, ¿no es cierto? Que Él es el único merecedor de todo culto, ¿no es cierto? De toda buena obra. Siempre debemos actuar en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor, para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Para que podamos ser siempre más santificados en Él. Debemos leer su palabra, ¿para qué? Para conocer la manera en que podemos santificarnos, para obedecer sus mandamientos, sus preceptos, sus mandatos, ¿no es cierto? Para que podamos adquirir esa responsabilidad más con el Señor y poder ser edificados en Cristo y también ir madurando espiritualmente para, ¿no es cierto?, entender la palabra del Señor, cuál es el mensaje que nos quiere entregar y decirnos que a pesar de que en lugares donde no hay una iglesia física, nosotros debemos ser la iglesia de ese lugar, en donde debemos levantar el nombre de Cristo, ¿no es cierto?, para que nuestro Dios pueda recibir toda la gloria, nuestro Dios viviente, el Dios del cielo, de la tierra, nuestro Dios creador, el Dios proveedor, el Dios de Israel, ¿no es cierto?, el Dios todopoderoso, el que nos rescató cuando éramos esclavos del pecado, ¿no es cierto? Debemos levantar su nombre. Si no hay una iglesia física construida por el hombre para alabar el nombre de Dios, nosotros debemos ser esa iglesia, alabando el nombre de Cristo, honrando a nuestro Dios, ¿no es cierto?, predicando su palabra, entregando el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Es por eso que debemos prepararnos también para ser iglesia de Jesucristo, en los lugares donde la presencia del Señor no está, y levantar el nombre de Cristo. Damos gracias, ¿no es cierto?, a Dios, a nuestro Padre Celestial, por darnos la oportunidad de conocer su palabra, de entregarnos el mensaje de que debemos, ¿no es cierto?, acercarnos más a ti, Padre amado, para que seas tú, Señor, siempre en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, amado Señor, para que nos puedas santificar en Cristo y podamos ser edificados en tu Hijo amado, amado Señor, para que tú mores en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Nos vemos. Bendiciones para todos.